Hola, mi nombre es Ana Hervas y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11:30 a 1:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos. Ya estamos en la fase de desconfinamiento 2, pasamos hoy de la fase 1 a la fase 2, así que os deseo a todos una felicísima fase 2 de desconfinamiento. Sin más, voy a dar inicio a la clase de hoy, que está dedicada a esta pintura. Se titula Lion Figure. Se traduce como Mujer acostada. Es de 1966 y está expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La técnica es óleo sobre lienzo y las dimensiones son de 198 centímetros por 147 centímetros de ancho. Su autor es Francis Bacon. Ahora voy a hablar un poco de la forma. Lo primero que vamos a ver es el formato. Es un formato de momento grande. Ya hemos visto que medía 198 centímetros, casi 2 metros de altura. Y esta es un rectángulo con una proporción áurea, que aquí conocemos bien, con la diagonal del cuadrado, ¿vale? Se abate y da esta proporción. Esto sería una curva, un abatir. Se abate y daría una proporción áurea. Voy a hablar de la composición lineal. Es una composición complicada, está compuesta por una perspectiva para la figura y luego desde otro punto de vista para el resto de la composición. Es una perspectiva lineal centralizada con la línea de horizonte en la mitad superior, por encima de la mitad superior, y la figura está en escorzo. Vemos que los puntos más importantes a lo mejor de esta anatomía pues pasan por este punto. El punto de vista del espectador está alto, es un plano fotográfico en picado. El punto de vista del fotógrafo se sitúa por encima del motivo a retratar y apunta la cámara hacia el suelo, es un en picado. Es una perspectiva muy influenciada por la fotografía que puso por primera vez en pintura Edgar Degas a finales del siglo XIX. Bueno, ya conocemos de sobra por otras clases las composiciones de los estudios de baile de Edgar Degas. Vemos como, pues, en este espacio, en esta perspectiva, parece que hay cierta distorsión de la perspectiva y de las formas en cuanto al espacio, ¿vale? Y sí que aparece este contrapicado, perdón, este empicado. Por otra parte, hay un espacio circundante que representa un espacio basado en la estética de una película del cine mudo llamada El gabinete del Dr. Caligari. Fue estrenada en el año 1920, es una película de miedo dirigida por Robert Vine y bueno, pues la puesta en escena recrea estos espacios con distorsiones de la perspectiva, la forma, la dimensión y la escala y crean una apariencia caótica y desquiciada, ¿vale? Los puntos de fuga también son en picados. Entonces, bueno, esta estética del Dr. Caligari es la que utiliza Francis Bacon para dar esta sensación de angustia o de por lo menos de apariencia caótica en sus lienzos, ¿vale? Las figuras están deformadas y el espacio también. Bueno, ahora vamos a ver la composición de luz. Vemos que es una composición de luces muy contrastadas. El foco de luz es cenital, central y fría. Es una luz blanca y fría.
se proyecta casi verticalmente sobre la figura, creando fuertes claroscuros y brillos. Mirad, por ejemplo, aquí un contraste muy pronunciado, los brillos también son muy pronunciados. El mayor punto de luz de la composición se encuentra en el centro del cuadro, en esta especie de lecho, de sábanas, ¿vale?, que habría aquí en esta parte. Y bueno, vemos que las sombras son muy marcadas. Me voy a acercar un poco para verlo, para que lo veáis mejor, pero veis que los contrastes entre blanco y negro, pues son luces nada suaves, nada redondeadas, sino más bien pues bastante fuertes. Es también un poco la estética del gabinete del doctor Caligari. Veis que también la luz es una luz cenital, fría, con unas sombras muy pronunciadas, unos contrastes también muy pronunciados de claroscuro, ¿vale? Entonces, pues es la misma estética, esta estética como de película de terror. Voy a hablar ahora de la composición del color. Es una composición cromática, como podéis apreciar, poco convencional, por no decir osada, pero no es exageradamente contrastada, porque los colores que utiliza no están opuestos en el círculo cromático. Mirad, si vemos que utiliza morados, naranjas, rojos, pues si vemos el círculo cromático, vemos que están todos en este lado. No es rojo y verde, o azul y naranja, o morado y amarillo, ¿vale? No están opuestos, no hay oposición, están todos en la misma, digamos, en el mismo lado. No forman parte de la misma gama o armonía, ¿vale? Pero sí que están en el mismo lado. Por lo tanto, es una composición osada, ¿vale? Pero no contrastada, o sea, no crea mucho contraste. Por otra parte, bueno, vemos como que es una gama de colores, el morado, el rojo y el naranja, todos son colores cálidos, ¿vale? Digamos que aquí estarían más o menos los fríos, ¿vale? Por aquí, y aquí estarían los cálidos, ¿vale? Pues es una composición de colores, bueno, más bien cálidos, aquí hay algún azul, ¿vale? Sobre todo lo que marca el equilibrio de esta composición de colores tan cálidos serían estos puntos, ¿vale? Veis que todas estas planos aparecen con texturas, ¿vale?, que matizan las intensidades, pues por ejemplo, por aquí es más claro, por aquí es más oscuro, por aquí es más oscuro, por aquí más claro, ¿vale? O sea, las texturas matizan las intensidades y las figuras están contorneadas con una línea expresiva de color marrón barro cocido. ¿Lo veis? Con una línea gruesa, es una línea expresiva que por unas partes es más gruesa y por otras más fina, ¿vale? Una línea expresiva que en vez de ser la típica línea negra de a lo mejor el expresionismo, el primer expresionismo de las vanguardias históricas, pues la ha cambiado a una línea más bien rojo o marrón barro cocido. El punto de equilibrio en esta, como estaba diciendo antes, el punto de equilibrio serían estas tonalidades de azul, ¿vale? Digo que son puntos de equilibrio porque mirad, son tintas prácticamente planas, ¿vale? No hay textura y es un azul cian, es un color primario, mientras que los demás son terciarios, ¿vale? Este es un color cian primario en tinta plana que, aunque sea en muy pequeña proporción, ¿vale? Pero equilibra la composición, ¿vale? Este azul. O vale para equilibrar la composición, para crear un punto de equilibrio.
Bueno, y ahora voy a hablar de la composición escenográfica. Vemos que hay una figura de una mujer, una figura antropomórfica, que Bacon pinta deformada, mutilada y con una violencia de los trazos, porque aunque ya no estamos en el expresionismo abstracto, sí que acabamos de salir de él, entonces todavía existe esta pintura un poco como gestual, ¿no? De este trazo largo, ¿vale? Y incluso tal vez un poco incluso violento. Es una metáfora, ¿vale? Estas figuras es una metáfora de la fragmentación de la identidad del hombre contemporáneo. Por eso los cuerpos parecen ser una representación de la mente, y entonces el cuerpo está fragmentado, mutilado y deformado, pues como lo estaría la mente de la persona, de las personas de la posguerra. Hay alguna nota del pintor que dice textualmente: la figuración de Francis Bacon va más allá de la réplica visual para reflejar la condición humana, la violencia inherente a su naturaleza, el aislamiento en las grandes ciudades, la amenaza nuclear, ofreciendo una nueva imagen del hombre que parece encargar la angustia de toda una época. Bueno, pues eso es lo que quiere decir. Bueno, el título, hablando ya un poco del contenido, ¿vale? De la pintura, de qué quiere decir Bacon con esta pintura. El título no dice mucho. Layer Figure, figura tumbada. Bueno, pues es un título descriptivo de la pintura, pero no es un título literario que nos remita a una novela, ni un título de un hito mitológico que nos remita a un hecho mitológico, no, ni tampoco nos habla de historia. Es un título que no aporta ningún relato más que una descripción de lo que se está viendo en el cuadro, que es una figura tumbada, ¿vale? No este título también viene un poco de influencia del expresionismo abstracto, de estas títulos que no quieren aportar a la pintura nada más que lo que es la pintura. Por otra parte, en esta forma de pintar de Bacon, bueno, parece ser que hay una referencia entre Tánatos y Eros, digamos, a Tánatos y Eros. Bacon se plantea, según sus propias palabras, transformar conjuntos informes de sensaciones en imágenes, en reconducir cualquier acontecimiento existencial a los dos impulsos originales del comportamiento humano, el amor o la fuerza del deseo erótico, y la muerte, entendida como la disolución del deseo y sus móviles. En resumen, Eros y Tánatos. En relación al contexto cultural en el que se desarrolla la pintura de Francis Bacon, quiero decir que se desarrolla en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y 1960, y principalmente en la ciudad de Londres. Es la nueva figuración, bueno, por supuesto en Estados Unidos también, pero la nueva figuración surge en vías de recuperación después del ciclón del expresionismo abstracto. Pues una de estas vías, como ya dije en la clase anterior, es la nueva figuración, que se presenta como una reacción figurativa a la abstracción, pero sin suprimir el expresionismo, tanto en su colorido como en la transformación de las formas tradicionales y en el contenido inconformista de crítica social, creando una vez más
el binomio arte-vida. Y ahora, porque como hemos visto hasta ahora, realmente el expresionismo abstracto no hacía ninguna crítica social, mientras que esta nueva figuración sí que va a tener un compromiso ya no político, como aquellos realismos que vimos al principio de la Unión Soviética, o un compromiso político como por ejemplo de los muralistas de México, ¿vale? O el ASCAN de Estados Unidos. Esta crítica social de la nueva figuración es una crítica. Bueno, sí, crítica social, pero más bien crítica a la existencia del individuo, ¿vale? Es una mirada al individuo más que a la sociedad. Entre todos los pintores de la nueva figuración destaca la Escuela de Londres. La Escuela de Londres, bueno, pues el término se debe a Ronald Kittag, que Ronald Kittag es este autor, ¿vale? Tenemos un cuadro de él en el Museo Thyssen-Bornemisza, perdón. Y bueno, fue un pintor de estilo pop art de origen estadounidense y que finalmente se nacionalizó británico, entró en contacto con estos pintores de Londres de la posguerra y bueno, pues creó esta nueva figuración con un gran contenido crítico. El cuadro que estamos viendo aquí se titula El griego de Esmirna, 1976, está en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Bueno, esta sería otra de las características de esta escuela de Londres, esta sería una pintura de Francis Bacon. También las características de la pintura de la escuela de Londres es una pintura figurativa con preeminencia de la figura humana. Es una plástica muy expresiva que también cambia, muy expresiva en relación al expresionismo, que a veces también cambia el color de los objetos, igual que por ejemplo en el expresionismo de las vanguardias veíamos la hierba roja y el cielo verde, ¿no? Pues aquí también los objetos y las figuras sobre todo cambian de color y están en su mayormente deformadas, siguiendo el concepto de la náusea de Jean-Paul Sartre. Bueno, pues en este concepto filosófico, ¿vale? Pues se deforman un poco las figuras, ¿vale? Para expresar un poco como la angustia del hombre. Y mirad el concepto de la náusea de Sartre y ya veréis cómo entendéis rápidamente la pintura de Jason Pollock. Daros cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial, después del tema del Holocausto, la memoria de las bombas de Nagasaki, de Hiroshima, pues bueno, y el miedo que continuaba porque bueno, aquellas bombas se lanzaron, pero luego la población cogió también mucho miedo por el peligro nuclear y, y la verdad, bueno, pues sí que fueron unos años de bastante angustia. Vamos a hablar de algunos de los integrantes de esta escuela de Londres. Uno de ellos sería Lucian Freud. Es nieto de Sigmund Freud y bueno, adquirió la nacionalidad británica, entró en contacto con este grupo, con la escuela de Londres, evolucionando del surrealismo con una técnica muy depurada a lo Dalí, y ya en 1960 se vuelve a trazos más gruesos y cargados, ¿vale? Aquí tenemos un cuadro que se llama Retrato Nocturno. Y bueno, es la nueva figuración. Este sería otra pintura de Lucian Freud, Reflejo con dos niños, 1965. ¿Veis estas perspectivas? Este es un contrapicado
son unas perspectivas muy fotográficas, unos planos muy fotográficos. Otro autor de esta escuela sería Michel Andrius. Y el cuadro que estamos viendo aquí suyo es un hombre que cae de improviso, 1952. Está en la Tate Gallery de London. Y bueno, pues sí, en este mismo sentido, también con esta plástica no depurada, ¿verdad? Que se vuelve a ver aquí un poco a lo Bacon, pero ya dándole menos importancia a la gestualidad del trazo. Veis que Michel Andrews ya hace más trama, ¿vale? Tiene un movimiento más, una plástica más trabajada. No llega a Lucian Freud, ¿vale? Que veis que es muy minucioso. Se va relajando un poco esa minuciosidad, los trazos empiezan a ser también largos, pero no gestuales, ¿vale? Y a Andrews también pues le pasa un poco esto, rechaza un poco lo gestual, entonces lo que hace es trama pero poco depurada, ¿vale? Poco depurada, pero bueno, veis que es a pinceladitas, todas en una misma dirección, de una manera ordenada. Otro de los miembros de esta escuela, o de los integrantes más bien de esta escuela, sería Frank Auerbach. Nace en 1931, es un pintor alemán nacionalizado británico en 1947 porque es de origen judío, nace en Berlín y en 1939 tiene que, emigrar, ¿no? Porque era muy joven todavía, pero vamos, es enviado a Inglaterra para escapar de la Alemania nazi. Crece en Kent, que es como una especie de provincia de Estados Unidos, de Inglaterra, y bueno, pues es educado en una escuela de niños judíos refugiados. Esta es la cabeza de J.I.M. de 1978, está en la Frank Auerbach en el Museo está en el Museo Thyssen-Bornemisza. Vemos que la plástica, siendo todavía expresionismo, veis que los colores no concuerdan con la realidad, es muy expresivo, y el trazo también pues quiere ser un poco todavía este expresionismo abstracto, ¿vale? Esta pintura gestual, evidentemente no es abstracto porque es figurativo, pero en el trazo todavía se ve un poco la pintura gestual, ¿vale? Como quiere también con este trazo expresar una emoción con el gesto. Otra pintura que he traído también del Museo Thyssen-Bornemisza es de León Kossoff, es hijo de inmigrantes rusos, también es de origen judío y pues emigran a Londres, estudia en la St. Martin's School of Art en 1949, de 1949 a 1953 y en el Royal College of Art de 1953 a 1956. O sea, tiene una formación artística. Este cuadro se titula Taquillas de metro en la estación de Kilburn. Es de 1976 y bueno, tiene algo que ver con esta figuración todavía muy expresiva, todavía contiene estos trazos un poco de pintura gestual tal vez, ¿vale? Pero es figuración, es la nueva figuración. En España también surgen algunos
puntos de difusión de esta nueva figuración. Se crea en 1961, por ejemplo, se crea el grupo Hondo, también muy considerado por el crítico también, el crítico de arte que dio paso al grupo del Paso. Uno de los más característicos pintores de esta tendencia de la nueva figuración sería Juan Barjola. Aquí tenemos un ejemplo. Es composición, lo podemos visitar en el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, es de 1963, y si aquí aparecen, bueno, pues veis unas figuras, aquí parece que hay un perrito, y bueno, pues hablan sobre esta España profunda de la que tanto habla Juan Barjola, ¿vale? Él tiene también, bueno, pues una especie de argumento sobre sus pinturas, la España profunda y lo que él quiere decir. Lo podéis, como os he dicho, contemplar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Al igual que esta pintura también de la nueva figuración de Juan Barjola. Juan Barjola nace en 1919 y fallece en el 2004. Esta pintura es Mundo Sórdido desde el año 1979 y también está en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Bueno, pues vemos aquí a lo mejor tal vez una figuración un poco más, una plástica, perdón, más depurada, ¿vale? Pero también esta deformación y esta recreación de los espacios cerrados, tal vez un poco claustrofóbicos incluso, la preeminencia siempre de la figura antropomórfica. Siempre al final, aunque estos colores tan suaves no nos dé esa sensación, pero sí que decir que siempre hay cierto ambiente siniestro de fondo en estas pinturas. Bueno, voy a hablar ahora directamente ya de Francis Bacon. Es un autor de 584 pinturas y 600 dibujos. A finales, el principio Francis Bacon no se plantea su carrera como pintor y es a finales de 1920, bueno, empieza a tomar una serie de clases particulares de pintura, realiza unas acuarelas, guas y óleos. Y en 1930 trabaja en Londres como decorador de interiores y diseñador de muebles modernos. Es en estas fechas cuando empieza la primera etapa de su trayectoria pictórica, que dura de 1930 a 1947, en la que hace algunas aportaciones de importancia. Esta es en principio, toda esta obra que va de 1930 a 1947 es destruida por el propio autor. Quedan poquísimas pinturas de este tipo, de esta época, quiero decir. Unas de ellas serían figura de estudio 1 y figura de estudio 2, que serían estas que estamos viendo aquí. En esta primera se llama figura de estudio, pero no aparece ninguna figura, es más o menos, está implícita por el sombrero y este abrigo, ¿vale? Pero no aparece ninguna figura. Entonces, bueno, son una de las pocas obras de Bacon. Aquí sí que aparece ya una figura debajo de este sombrero, que ya también parece estar gesticulando, diciendo algo, con estas carnalidades tan de Francis Bacon, ¿vale? Debajo del sombrero y del abrigo, en este segundo estudio, pues parece que sí que aparece una figura.
Esta composición se titula Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión, es de 1944 y bueno, se considera esta pieza la primera obra madura de Bacon que hace que su obra sea considerada como relevante. Fue exhibida por primera vez en el año 1945 y causó sensación, vamos, le encumbró como figura artística. Bueno, pues lo mismo, esta deformación de las carnosidades, estos espacios cerrados, bueno, esto es una perspectiva un poco isométrica. Y también ese uso del color barro cocido, ¿verdad? Que vemos continuamente en su obra. Sabéis que, bueno, también este es un poco también naranja butano, pero bueno. Esta es tres estudios de figuras al pie de una crucifixión, pero del año 1962, ¿vale? 62, esta fecha está mal. Es un tríptico, está actualmente en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero pertenece a la colección Salomon Guggenheim del Museo de Nueva York. Bueno, pues veis que también se trata de un tríptico, ¿vale? Como este, que son tres cuadros. Este también es un tríptico y es que, y este siguiente también es un tríptico porque Francis Bacon tiene una relación bastante, vamos, pinta muchos trípticos. Él posteriormente dirá textualmente que lo que más me gusta hacer son los trípticos y pienso que esto podría estar relacionado con el deseo de realizar una película que he acariciado en ocasiones. Me interesa la justaposición de imágenes divididas en tres lienzos diferentes en la medida en que pueda considerarse que mi trabajo tiene calidad. Suelo apreciar que tal vez sean los trípticos los que poseen la mayor relevancia. Este tríptico es mayo-junio de 1974, está en una colección privada y bueno, pues digamos que el tríptico es como una secuencia de escenas, ¿vale? Parece, bueno, pues parece que como que el espectador va pasando, o la figura también, el espectador y la figura va pasando de un lienzo a otro. Esto que está aquí en el centro es el torso de Belvedere. Está en Roma. En la segunda etapa de la pintura de Francis Bacon se desarrolla del año 1947 en adelante y es la revolución en la pintura figurativa, tanto en el contenido como en el lenguaje. Son contenidos y lenguajes inéditos, ¿no? Es una expresividad renovada, metáfora de la angustia desgarrada del individuo en sociedad contemporánea. Escenas de interior, ambientes cerrados, claustrofóbicos. Y luego, pues bueno, también en su pintura se aprecia un diálogo constante con los maestros del pasado, como Cimabue, en este caso, por ejemplo, Velázquez, Rembrandt, Poussin, Van Gogh y Picasso. Vemos como, por ejemplo, está siempre recordará a Rembrandt, esos estudios de la carne que hacía Rembrandt, ¿verdad? Otra vez un lecho en escorzo, ¿vale? Van viéndose como el tríptico, el lecho en escorzo,
Esto muy influenciado por Rembrandt, el torso de Belvedere. El retrato de Inocencio X de Velázquez. Bueno, pues es un estudio compuesto por numerosos estudios, como podéis ver. Bueno, solo me he traído este. Es una de sus obras más conocidas. Se centra casi exclusivamente en el retrato y en la figura humana, retoma temas de la pintura clásica y los reinventa a la luz de las tragedias y horrores individuales y colectivos del siglo XX. Dicen los críticos que desde El grito de Munch no se ha expresado la soledad y la angustia como lo ha hecho Francis Bacon, que sus imágenes parecen transcurrir como en una especie de metamorfosis kafkiana en la que se disponen las figuras y el tratamiento de los rostros. Y bueno, una vez más, insisto en que no es una pintura literaria, es un nuevo lenguaje figurativo. Tiene, bueno, aquí sí que tiene bien hechas bueno, veis esta similitud con Mujer tumbada en la National Gallery de Londres, como, bueno, pues tiene prácticamente la misma pose que este cuadro del Greco. Aplica la pintura muy ágil, ya es muy gestual con el pincel. Primero lo dibuja muy bien con el lapicero y luego se suelta más con el pincel encima. Y no dibuja del natural Francis Bacon, ¿vale? No pone a una modelo, la sienta ahí sino él le gusta mucho la fotografía, va adquiriendo fotografías instantáneas, recortables, que recorta a lo mejor incluso de periódicos, y él pues luego pinta de memoria, ¿vale? O sea, no utiliza modelo, quiero decir. Otra de sus obras es un retrato, está en el centro Georges de Pompidou, y por último esta otra que es un estudio para autorretrato en el que le vemos con pues esa deformación de su cabeza, ¿vale? Como está completamente retorcido en sí mismo. Vemos cómo los planos utiliza diferentes, por ejemplo, pues esto podría ser un poco de dripping con diferentes texturas en los planos, pues desde la tinta plana de este azul cian, un color primario plano y brillante, en cambio otros colores los matiza más con las texturas, utiliza todavía incluso el dripping que también utiliza, vayamos de nuevo, en la obra que he traído hoy, veis que esto es dripping. ¿Vale? Una vez que ha trazado la figura ayudándose de una paletina, pues la salpica con pintura blanca, ¿vale? Creando grandes manchas de luz. Bueno, pues a ver, creo que se ha traído otro cuadro. Retrato de un hombre bajando las escaleras de 1972, pues vemos una vez más que dentro de la figuración está deformación del cuerpo, deformación incluso también de los planos, deformación del espacio en plan el gabinete del doctor Caligari y deformación de las anatomías, expresando esta angustia tras la Segunda Guerra Mundial y este miedo al peligro nuclear con el que se encontraron las nuevas generaciones, pues prácticamente hasta que se les olvidó.
Espero, bueno, quiero primero también recomendaros que en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y también en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza podemos encontrar bastantes ejemplos, sobre todo en el segundo, de la Escuela de Londres. En cambio, en el primero, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, podemos encontrar esta nueva figuración del grupo Hondo y de los del grupo de españoles que a partir de 1960 se integraron en esta nueva tendencia figurativa. Y os voy a decir, mirad que son, vale, bueno, pues por ejemplo, Juan Barjola, ¿vale? Pero ya os digo que tanto en un museo como en otro podéis encontrar bastantes ejemplos de esta nueva figuración. Sin más, os deseo que paséis una felicísima semana y nada, no, con esto me despido hasta la semana que viene que espero que espero veros aquí. Un saludo.